Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 6 de octubre, a propuesta del ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, se acordó la exposición de una conferencia por parte del ilustrísimo señor don Francisco de Cuevillas, doctor en Derecho y Sociología, catedrático de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y la Católica de Salta. Una vez comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el día 20 de octubre, siendo el título de su exposición Los Derechos Humanos de las Cortes de Cádiz a la Asamblea del año 13. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, doctor en Historia y académico de esta. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez para presentar al conferenciante. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimos señores, autoridades, ilustrísimos compañeros de corporación académica, señoras y señores. Nacido en la Banda, Santiago del Estero, Argentina, el ilustrísimo señor don Fernando Néstor Arturo de Cuevillas es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Con posterioridad cursó sus estudios de doctorados en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Argentina John Fisher Kennedy. Ha ejercido de catedrático de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, de Argentina, La Plata, Católica de Salta, y ha sido decano además de la Argentina John Fitzgerald Kennedy y en calidad de profesor invitado de la Harvard University. Asimismo, ha sido profesor de Religión y Moral por el Arzobispado de Buenos Aires y en los cursos de Cultura Católica antecesores de la Universidad Católica Argentina. También, y en calidad de inspector por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, se desempeñó en las universidades privadas, desde la Católica de Salta hasta la de Don Bosco en la Patagonia. En la actualidad coordina el curso de doctorado en Psicología Social y Sociología Política. Además, ha realizado viajes de estudios y ha impartido conferencias por toda Europa, América, Norte de África y Oriente Próximo. Junto a ello ha sido director del Instituto de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y miembro de su Consejo Superior, presidente del Centro de Estudios Sociológicos de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Sociología, asesor de la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación Argentina, asesor científico de la UNESCO, asesor del Gobierno en La Plata, provincia de Buenos Aires, director de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador y miembro del Consejo Superior de la misma universidad, abogado de la Municipalidad de Buenos Aires, director de Espectáculos Públicos de Buenos Aires, rector del Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Asesor del Rector Magnífico de la misma, asesor de la Liga de Madres de Familia de Argentina. Entre sus honores, distinciones y condecoraciones figuran: Primer Premio Nacional de Sociología en Argentina, Primer Premio de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Medalla de las ciudades de Madrid, Cádiz y Bailén, Caballero del Corpus Christi de Toledo, miembro de honor de la International Social Science of Connecticut en Estados Unidos, miembro del Instituto Histórico Nacional Belgraniano, miembro de número de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro, provincia de Buenos Aires, miembro de la Corporación San Fernando Rey de Buenos Aires, miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, Medalla de Oro de la Hispanidad, concedida por la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, Medalla de Oro de la Universidad de Tucumán y ha sido condecorado con la Orden del Mérito Civil de España. Entre sus numerosísimas publicaciones resalto los siguientes libros: El concepto de derecho según Aristóteles y Santo Tomás, Sociología argentina e iberoamericana, Ser y no ser de los argentinos, Prospectiva y revolución para la Argentina, La sociedad,
qué dicen y qué decimos que es. Argentina, qué, cómo y por qué. Violencia, delito y deporte. El poder, presión física o autoridad moral. Los valores en juego en el mundo de hoy. Endemia, corrupción, tener o ser. Valores y desvalores de la cultura hispanoamericana. Las organizaciones de cultura. Los grupos sociales en la emancipación americana y pensar en cristiano, obrar en cristiano. De su currículo da cuenta quién es quién en Argentina, quién es quién en América del Sur y la gran enciclopedia Espasa-Calpe. Ante nosotros, pues, esta noche, el doctor don Fernando de Cuevilla. Muchas gracias, don Juan Torrejón Chávez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando de Cuevillas para pronunciar la conferencia Los Derechos Humanos, de las Cortes de Cádiz a la Asamblea del año 13. Ante todo, quiero agradecer especialmente a la Academia de San Romualdo el haber tenido la tolerancia, cortesía y magnanimidad de invitarme a hablar en esta tierra gaditana, donde he tenido alguna otra oportunidad anterior también hace años, porque estoy afectivamente muy unido a esta Andalucía gaditana desde que mi abuela fue la fundadora de la estirpe de mi apellido en la Argentina, fue jerezana de nacimiento y gaditana de adopción, y fue justamente la que nos transmitió el amor hacia esta tierra española y andaluza. El tema de esta tarde, los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, los derechos humanos en particular, cómo se trasladan del debate de las Cortes de Cádiz en 1810, en 1812, hasta la primera Asamblea Nacional Constituyente, que asumió ya el nombre presuntuoso de Soberana Asamblea Constituyente de 1813 en Buenos Aires, y que reunía a todas las partes del antiguo virreinato del Río de la Plata. Vamos a hacer un distingo metodológico de comienzo fundado en la idea de, así como decía ya el antiguo maestro Aristóteles, que se agotaba la intelección del ser por las cuatro causas famosas: la causa material, la eficiente, la formal, la final. Y retomando la vieja idea de la comprensión de lo que las cosas son por el maestro Max Weber en la sociología y economía del neocriticismo alemán, lo que llama él la Verstehen, es decir, comprender realmente lo que una cosa es. Así vamos a hacer nosotros la aplicación técnica del trialismo de Jerome Hall, es decir, distinguiendo lo que son los hechos en los que se da, y eso lo conocen ustedes perfectísimamente, mejor que yo, y habiendo catedráticos de la talla que han tenido la tolerancia de oír mis palabras, y agradeciendo especialmente al señor alcalde y autoridades de esta ciudad el haber comparecido a esta reunión. Decíamos, el trialismo de Jerome Hall distingue los hechos, que son hechos históricos, el encuadre de lo que fueron las Cortes de Cádiz de 1812, las normas
y los valores íncitos en esas normas. Cuando en sociología política hablamos de las normas, no necesariamente lo hacemos a la luz de lo que los letrados llamamos la ley, la norma, la constitución, la resolución, la disposición, el reglamento, sino lo que se hace porque se hace, como diría el maestro Ortega. Y de esto también les transmito una consigna para establecer entre nosotros ya una relación. Mi mayor adversario en esta tarde es el tiempo, porque según dicen los que me quieren y tienen confianza, soy latoso. Y entonces Ortega nos decía, cuando éramos muy jóvenes, hace muchos años, a mí no me preocupa realmente que la gente mire el reloj cuando estoy hablando, sino que lo que me preocupa es cuando sacuden la muñeca pensando que el reloj no anda, no funciona. Así que alguna de las señoras presentes que realmente ennoblecen y embellecen esta sesión tendrá la bondad de sacudir la muñeca y yo mutis por el foro. Las normas, lo que se hace porque se hace, lo que se hace porque está mandado, pero también para la sociología son las antinormas, diríamos, lo que se hace a pesar de lo que está mandado. Y en esto, los hispanos parlantes, en esto creo que no tenemos ningún privilegio, ni los de esta costa, ni de los de la otra orilla, somos especialmente idóneos para saber que hecha la ley también se hace la trampa. Pero siempre hay en toda conducta humana, íncito y en los comportamientos colectivos, unos valores que son precisamente los que nos llegan a América a raíz y con motivo de las Cortes de Cádiz. Para la historia de la sociología política y jurídica, las Cortes de Cádiz significan prácticamente un hecho tan importante como la Revolución Francesa. Es decir, es la vertebración de una quiebra de un sistema estructural social que se va a producir con motivo de la presencia francesa invadiendo o colándose en España, prevaliéndose de pactos preexistentes, y estamos en los hechos, como el caso del llamado Pacto de Fontainebleau. La Francia de Napoleón, todos lo sabemos, ocupa España en enero de 1808 y como argumento esgrime que el dominio y subordinación de hecho de Portugal, sus reyes se han marchado, como son tan ligados a la casa de Borbón de España, se han marchado al Brasil. Y Portugal está siendo, como a través de largos periodos de su historia y prácticamente desde el medioevo, un peón de brega de Gran Bretaña. Se sucedieron las bochornosas escenas de Bayona y Valencia. El motín de Aranjuez es precisamente nuestra toma de la Bastilla. El motín de Aranjuez se produce en marzo, el 19 de marzo de 1808. Rápidamente está la presencia francesa en Aragón y el general aragonés José Rebolledo de Palafox es un personaje que nace en el año 76, fallece en Madrid en el 47, puesto al frente de la sublevación patriótica contra Zaragoza. Convocó a las cortes tradicionales
de Castilla y Aragón, sin especificar brazos. Normalmente, como sabemos, las cortes comprendían, como en el caso francés también, los tres brazos del reino: el clero, la aristocracia militar y la burguesía. Ya volveremos sobre este concepto de la aristocracia militar, porque las Cortes de Cádiz en esto marcan también un sentido modernista, no solo liberal, sino de ciencia militar moderna. Al suspender las comandancias de unidades militares fundadas en títulos de nobleza tradicional, como hace Gran Bretaña hasta 1860, sino las Cortes marcan la necesidad de la competencia profesional. Puesto al frente de la sublevación, Palafox convoca él las Cortes tradicionales y se refiere a las Cortes tradicionales de Castilla y Aragón, sin especificar brazos. Desde el punto de vista de nuestra apreciación psicológico-social, es de destacar algo que se va a dar con frecuencia en nuestra historia hispánica. Desde el común, porque al fin y al cabo es un militar de carrera común, Palafox, se asume la representatividad social, sin necesidad de contar con alguna función o deber que lo impulsara a esa valiente convocatoria. Fíjense ustedes, la sociedad asume la responsabilidad que debería haber estado desempeñada en roles más altos que por ahora no nombramos, pero que ustedes todos lo saben y se lo imaginan ya. Es, en este caso, como una negotium gestorum pública, es decir, ante el hecho de un estado de necesidad, cualquiera, el que esté más próximo a la posibilidad de redimir el mal, asume la responsabilidad. Esto es un fenómeno muy curioso en la historia social de los países de nuestra lengua. Por exigencia del bien común se produce la negotium gestorum cuando fuere necesario. Este mismo tema se plantea en América. Lo que se va dando en la península, ciudad a ciudad, región a región, diríamos ahora con lenguaje moderno, autonomía tras autonomía, se va dando igualmente en América. En Buenos Aires, cuando se produce el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, porque el virrey realmente no responde a las necesidades militares que se han dado cuando las invasiones inglesas, se discute si en Buenos Aires el Cabildo, que al fin y al cabo es una entidad, una institución jurídica municipal, puede asumir la responsabilidad de representar a la sociedad de todo el virreinato. El eco de aquel pronunciamiento que se produce en Aragón será la declaración de guerra, de la que eso es realmente maravilloso, porque es un suburbio de Madrid el que declara la guerra al poder francés, al Estado francés. Tal es así que, como ustedes saben, hace 40 años, por el año 70, 1970 más o menos, me acuerdo, se hizo y lo accedió el gobierno francés simpáticamente a firmar la paz con el alcalde de Móstoles. Imagínense ustedes. Bueno, pero es interesante ver lo que es el sentido de la responsabilidad colectiva del hombre hispánico. Se había pronunciado el alcalde de Móstoles
en un pueblecito del suroeste de Madrid, y esto sí que es descubrimiento nuestro, aunque nos toque muy de cerca. Se ha producido también al mismo tiempo La Rioja de España, La Rioja soriana, La Rioja del Maestrazgo. Bueno, en La Rioja, el caudillo cuyo nombre lleva ahora uno de mis hijos y ya mis nietos, don Ignacio Cuevillas y Zapatero, sin ninguna connotación política. Lo curioso es que en el pueblecito que se produce, que es el Cervera del Río Alhama, con frecuencia yo veía que había mucha gente que trabajaba las abarcas y hacían zapatos, y ahí vendrá el nombre. Bueno, en fin, no tenemos título de nobleza. No. Andrés de Torrejón, que así se llamaba el alcalde de Móstoles, con su colega Simón Hernández y Juan Pérez Villamil, miembro de la Junta de Gobierno de Madrid, redactaron y transmitieron a lomo de caballo, pueblo a pueblo, el famoso parte. La patria está en peligro, Madrid perece, víctima de la perfidia de nuestros hermanos, ahora nuestros compatriotas del otro lado del Pirineo, los franceses. Españoles, acudid a salvarla. 2 de mayo de 1808, y la firma el alcalde de Móstoles. Todas las regiones y las grandes ciudades constituyeron sus juntas, y la de Sevilla, en su manifiesto, señaló taxativamente: la Junta de Sevilla cuidará de hacer entender y persuadir a la nación, esa representatividad, que libres como esperamos de esta cruel guerra a la que nos han forzado los franceses, y puestos cuando en tranquilidad y restituido al trono nuestro rey y señor don Fernando VII, bajo él y por él se convocarán cortes, se reformarán los abusos y se establecerán las leyes que el tiempo y la experiencia dicten para el público bien y felicidad, como cosas que sabemos hacer los españoles y que las hemos hecho con otros pueblos sin necesidad de que vengan los franceses a enseñárnoslas. Todo esto dice la convocatoria de la Junta de Sevilla. Es curioso esta observación, que la Junta en ese momento es como si cobrara sentido y conciencia del proceso dinámico que está viviendo Europa y el mundo, que dice: se reformarán los abusos. Fíjense que el problema es una invasión extranjera que ha entrado jurídicamente correcta, como lo dicen los franceses todavía, pero ya apunta: se reformarán los abusos y se restablecerán las leyes que el tiempo y la experiencia dicten para el público bien y felicidad. Esto es el concepto que en ese momento, esto es un fenómeno que indudablemente en historia y en sociología política hay que tenerlo muy claro, qué extensión y contenido se le da a cada una de las palabras. Esto lo vuelvo a ver en las proclamas de América. Esto era lo que se llamaba la independencia y la regeneración política del género humano. Aquí ya está, en este concepto de la regeneración política del género humano, las proclamas que luego van a hacer en América San Martín, Bolívar, y en México el cura Hidalgo. Es decir, es un concepto romántico. Por eso imagínense, ¿qué podemos hacer en política para regenerar el género humano? Pero románticamente vivido
con la presión cultural que ejercía la conciencia colectiva del romanticismo, todo el pueblo español nos creíamos idóneos para hacer esto. Jovellanos, una personalidad curiosamente acallada en los últimos tiempos, es la personalidad arquetípica del progresismo romántico, asturiano del celeste y blanco, maestro de una generación de peninsulares y de americanos, antepasado de Pérez Villamil, que hemos citado como miembro de la Junta Suprema, capitaneaba a los amigos de las reformas, y el 7 de octubre de 1808 forzó la pública promesa de la instalación de cortes tan pronto como el enemigo fuera desalojado, y si no lo fuere, para octubre de 1810 había que constituir cortes. Fallecido el miembro de la Junta y antiguo ministro Florida Blanca, ¿se acuerdan? Nos acordamos todos de Florida Blanca, ministro de Carlos III. Este es otro de los grandes, no digo misterios, sino problemas de la historia. Rey progresista, rey modernista, rey piadoso, pero rey que liquidó el imperio cuando expulsó a los jesuitas. Es decir, el golpe sobre el imperio español en América, que fue la protesta jesuítica, a quienes fueron tratados como verdaderos delincuentes de la noche a la mañana. Esto es responsabilidad de quien es cabeza, como decía el rey sabio, el que es capdelus, el que es cabeza de un cuerpo social y de un cuerpo armado. Se reprodujo con más vigor la propuesta el 15 de abril de 1809, llamamiento a cortes, excepción hecha de la religión y del trono. Se decía, fíjense ustedes, que elaboración política, excepción hecha de la religión y el trono, no será tocado. Todo debía reformarse. Cádiz, en ese instante de la guerra de la independencia, se pronuncia valerosamente por esta causa que aquí sí podemos decir, sin ambajes, esta causa nacional. Todavía recuerdo en mente y resuenan las primeras canciones de cuna que yo tengo memoria en mi vida. Las canciones de mi abuela Lola, mi abuela paterna, jerezana de nacimiento, gaditana de adopción. Si la Francia quisiera algún día pasar victoriosa por esta ciudad, necesita enviar más franceses que granos de arena. Esto se cantaba en América como canción de cuna, contiene la mar. Niños, mujeres, ancianos y todos los hombres y todas las clases de la sociedad, con sus manos, cuchillos, con dientes, sabrán pelear. Desde el 10 de mayo de 1810, los reveses de la guerra hicieron que la Junta Gaditana se trasladase aquí, a nuestra isla de León, y sobre ello volveremos luego. Se constituyó la regencia ejecutiva con el obispo de Orense, don Francisco Saavedra, el general Francisco Castaños, don Antonio, es el héroe de Bailén, don Antonio Escaño, Esteban Fernández de León, a quien sustituyó el hispanoamericano gran colombiano Miguel de Landizábal y Uribe. Resultó un consejo intolerante y reaccionario. Previamente la Junta de Cádiz había ya obligado a rendirse a la escuadra francesa del almirante Rosilly después de un vivo cañoneo. 2 años ya antes, en 1808, la ciudad de Cádiz, esta,
la de Hércules, la tacita de plata, había donado 11 millones de reales para la guerra y prestado 12. Gaditanos con brillo y arrojo habían honrado la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808. El general Ricardos, héroe del Roussillon, y un joven comandante, José de San Martín Matorras, eran gaditanos, uno de nacimiento y otro por el afecto. El populacho, dicen los historiadores, vil e ignominiosamente, masa multitudinaria, irracional y violenta, decimos los sociólogos, linchó al capitán general don Francisco Solano, marqués de la Solana. En enero de 1810, Cádiz tenía su junta de defensa al tiempo que la Junta Central dejaba Sevilla y se iba a la isla de León, como adelantáramos. El cerco galo se estrechaba y ceñía, intimando la rendición el 6 de febrero de 1810. La contestación gaditana fue heroica, clara y parca. Cádiz no reconoce más ni otro rey que a don Fernando VII. Las Cortes tuvieron representación de ultramar. Todo eso pensemos con las dificultades de la elección, que son detalles de hechos en los que no vamos a reparar ahora, pero se hizo lo mejor que se pudo, contando con representantes que estaban próximos e incluso hasta se insacularon algunos nombres. El 5 de marzo se conmovió el ámbito deliberativo cuando se supo, en este año de 1812, que se había dado la batalla de Chiclana, en la cual ambos ejércitos, por un lado los franceses, por otro los hispano-ingleses, esta ayuda de Inglaterra. Hay que tener, claro, unas reservas mentales, porque también nos ayudaron en la guerra de sucesión a la muerte del último Habsburgo, cuando asume Felipe V. Pero cuando los ingleses ayudan, se quedan, y no para sufrir limitaciones. Los dos ejércitos quedaron prácticamente destrozados. Como prueba de las tensiones psicosociales internas, el 21 de enero de 1812, las Cortes Legislativas nombraron nuevos regentes ejecutivos en Cádiz. El 18 de marzo del 12 se firmó la redactada Constitución. El 19 de marzo la juraron diputados y senadores, y de ahí viene esto que me entero por las últimas publicaciones de vuestros investigadores históricos, que está en absoluto análisis, que es el famoso nombre de la derivación de San José y del Viva la Pepa. Era una tradición que todos aceptábamos. Ese mismo día se promulgó con gran regocijo, y el 24 de agosto de 1812 los franceses levantaron el sitio después de haber disparado contra la ciudad 16.000 bombas. Y aquí viene el recuerdo de otra canción de cuna. Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. A través del mar y de los años, fíjese que una andaluza lleva siempre y pregona sus sentimientos de tal. Volvamos, retrocedamos al año 1811, para añadir que las Cortes se reunieron en el antiguo teatro. Los compromisarios constituyentes fueron a la Catedral Mayor. Las Cortes de Cádiz tenían un matiz y primacía históricamente
repetido de liberal, pero allí se oficia misa del Espíritu Santo por el cardenal de Borbón y se tomó juramento a los representantes. Luego Muñoz Torrero, constituyente, explicó y aplicó el principio de la soberanía nacional. En esto insisto particularmente, soberanía nacional. El poder, y para ellos la autoridad, reside claramente en la Constitución de Cádiz, como luego en 1813 en Buenos Aires, en el pueblo. El pueblo es el titular de la autoridad. Repárese que el concepto de autoridad tomista, que muchos defendemos todavía con claridad, porque es de la naturaleza propia de las cosas, siempre se había predicado que provenía de Dios. Omne potestas ad Deo es. Desde la Revolución Francesa de 1789 ya no se reconoce esta procedencia traspasada a los reyes legales tradicionales, sino que reside en el pueblo. En la Constitución argentina va a estar expresamente dicho también. Se hablará, y desde entonces, desde Cádiz, del pueblo soberano. Y en este caso concreto histórico se especificó en Cádiz. En el conjunto de los diputados a Cortes reside la soberanía nacional. Es el ejercicio efectivo del poder de la autoridad. El nombre mismo de soberanía viene de soberano. Es decir, ese poder efectivo en el Estado antiguo, en el Ancien Régime, es titular el rey. La sociedad le otorga la legitimidad o consenso, pero el titular el rey, desde la Revolución Francesa y desde Cádiz, es el pueblo. La Constitución argentina actual lo dice de nuevo claramente, como se dijo en Cádiz. También el concepto de nación, pues soberanía nacional. El concepto de nación es otro concepto novedoso. ¿Por qué? Porque existía el término y el concepto, pero era la procedencia de los grupos universitarios. Lo vamos a encontrar en las partidas cuando el rey Alfonso está estructurando lo que puede ser una casa de altos estudios. Y claro, como procedían de distintas regiones y algunas que hoy llamamos distintos países, en el caso de la Universidad de Bolonia, la Casa de Altos Estudios de Palencia, al principio de Salamanca, la Universidad de París, tenían diversas naciones, pero la Revolución Francesa es la que, para no hablar nunca más del reino, a eso le llama la nación. Nosotros lo vamos a tener claramente cuando decimos en la Constitución la nación argentina. También el concepto de nación merecería una explicación mayor. Como enseguida veremos, este paradigma de la soberanía nacional se transmitió al Río de la Plata, desde que al año siguiente la Argentina se titulará Soberana Asamblea Nacional Constituyente. Todos los conceptos claros de la quiebra de dos etapas. Desde el año 1813. ¿Sí? Era la elección. Vamos a ver. Las Cortes de Cádiz comienzan su andadura sancionando disposiciones que invisten carácter de leyes, es decir, como soberanía nacional empieza a legislar. Declaran único y legítimo rey a don Fernando. Es, y aquí viene otro tema, es de nulidad absoluta, insanable, dicen las Cortes,
la transmisión del trono de los Borbones a Napoleón y a su hermano José Bonaparte, apodado por el pueblo Pepe Botella. Creo que esto seguirá vigente todavía entre los historiadores, que no me lo habrán cambiado como la Pepa, espero. Ya voy a preguntar. La nulidad se cifra, esto es lo curioso, en la violencia e injusticia como de la transmisión que ha producido de los Borbones a José Bonaparte, como vicio de acto jurídico, y por haberse realizado, dice Cádiz, la cesión sin consentimiento de la nación. Aquí está retomada la antigua idea del consenso de legitimidad que la sociedad brinda a su rey legítimo, con este otro concepto de la nación como poder supremo. Por sobre la nación no hay nada ya, porque fíjense que la nación está designando como rey a Fernando VII, no a otro. Entonces, ¿quién es la autoridad superior? La que lo ha designado. Lo que cuenta como valor superior es, como se ve, la soberanía nacional en el pueblo. Se incluye la división de poderes como aporte del iluminismo enciclopedista Montesquieu, sin recordar, otra quiebra de la tradición, a Aristóteles, que en las políticas claramente habla de las tres funciones. No las estructura en forma de poder, pero están clarísimas. Y se habilitó al Consejo de Regencia para que provisoriamente ejerciese el poder ejecutivo. Las Cortes habilitan a este Consejo de Regencia como subordinado de ellas para que ejerza el poder ejecutivo. Los términos del juramento de los diputados son significativos de los contenidos de las normas que sancionarán y de los valores y objetivos que persiguieron, así como las transformaciones que siguieron. La fórmula: juráis conservar la independencia, libertad e integridad de la nación. No puede ser más moderna la expresión, no puede ser. Juráis conservar la religión católica y el gobierno monárquico y el restablecimiento de don Fernando. Si lo hicieres, Dios os ayude, de no, os lo demande. La inviolabilidad de las personas de los diputados. No pueden ser arrestados, salvo desafuero previo, por delitos comunes, nunca por delitos políticos, por supuesto, no existe esa idea. Mientras dure su mandato, no podrán ser arrestados. Se prohibió que otros poderes hicieran designaciones de los diputados y que fueran reelectos en el mismo cargo. ¿Cuánto deberíamos hoy aprender los países hispanoamericanos? Yo hablo del lado de mí. Ustedes piensen lo que legítimamente piensan, pero cuánto agradeceríamos hoy que resucitara a estos diputados de Cádiz para que nos digan: basta de reelecciones, basta de demagogia para conseguir reelecciones. No hay presidente en América que no quiera ser reelecto indefinidamente, y en un país cuyo personaje protagónico tuvo la osadía de tomar de la teología católica el nombre de libertador, que se le adjudicaba exclusivamente en el ámbito de la cultura a Jesucristo, pues él se llamó a sí mismo libertador y habló de la presidencia perpetua con derecho a elegir sucesor.
Esto no está expreso en ninguna constitución, pero sí en el corazón de todos los presidentes hispanoamericanos. Supongo que el mar evita el contagio. Hasta un año después de haber dejado el cargo de diputado, no podían recibir otro nombramiento. Solo quedó la previa censura en materia religiosa. Fíjense qué curioso. Los tradicionalistas, y yo llevo sangre de tradicionalistas, porque claro, el siglo XIX nos puso a todos los hispánicos o en un bando o en otro. Pero qué curioso esto. Tanto se le ha dicho que las cortes fueron extremadamente liberales, y sin embargo se permite la censura en materia religiosa. Es decir, ahí está la fuerza de la sociedad que sigue respetando a la Iglesia. Hablo del siglo XIX. Hubo en las cortes dos partidos, el liberal y el antiliberal o servil, como se le llamó el pueblo llano. Bueno, aquí también tenemos, en Francia tenemos, como ustedes saben, la Marsellesa, que por cierto no es un canto de iglesia, pero hay algo más subido que la Marsellesa, que es Sairá, 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 les Aristócrates la lanterna. Tremenda canción. Aquí se pergenió lo que se llamaba la traga perro vil servilón. Esa era tú que no quieres constitución. Es el folclore. Hubo un tercer partido de los americanos, pero muy localizado en los intereses de cada lugar. Esto es como una constante de todos nuestros pueblos hispánicos, la preocupación por los intereses de cada lugar. Mi pueblo, lo más importante, mi lugar, mi región, falta una panorámica general. Esto nos obliga a todos, porque es una tarea de cultura. Decía el maestro Ortega y Gasset que ser culto era tener una panorámica global. Y indudablemente los que hablamos un mismo idioma y tenemos la misma sangre y las mismas costumbres, ya es hora que miráramos en panorámica global y nos organizáramos mejor. Personalidades notables del Partido Americanista: Leira, Morales, Duárez, Feliú, Gutiérrez de Terán, Alcocer Arispe, Larrazábal, Gordoa, Castillo y el orador mexicano Mejía. Me parece que fue brillantísimo. Se reconoció expresamente igualdad de derechos entre peninsulares y americanos, sin distinción, lo dice claramente, sin distinción de criollos, mestizos e indios. El tema fundamental que los preocupó era lo de la libertad de expresión y de prensa, de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Se prohibió el yanaconazgo, la servidumbre y el trabajo mitallo de las minas. Se prohibió en la norma. En América el trabajo mitallo se limitó y el yanaconazgo, que es el tener el sirviente perpetuo, eso hasta hace un par de años todavía existía. Esto es la realidad sociológica. Pero ya ven ustedes lo avanzado de las Cortes. Y fíjense que las Cortes de Cádiz están legislando sobre las Españas, que eso es realmente conmovedor. ¿Sí? ¿Con qué sentido de modernismo tomaban la panorámica? Hay una España peninsular y unas Españas americanas y una España insular en Asia. Había que tener la visión global de las Cortes. Y por eso entran desde Cádiz a prohibir la servidumbre
de las casas, de los cortijos, de las estancias, la servidumbre perpetua de gente que nacía y moría como sirviente. Así que, fíjense usted qué detalle. Al cambiar las cortes a los integrantes del Consejo de Regencia, se redujo el número de 5 a 3, un general y 2 marinos. Es lo que hacemos siempre con las Fuerzas Armadas. Lo corriente, lo fácil, es criticarlas en todo a la fuerza. Pero cuando las papas queman, entonces recurrimos a ellos para que nos defiendan. Así fue como nos ha pasado a los argentinos. No quiero traerles otros problemas locales, pero ya se lo imaginan ustedes. Urgencias de la guerra. El rey Fernando quería casarse con una sobrina de Napoleón. Claro. La verdad es que las cosas no nos ayudaban, porque, fíjense, le habían obsequiado al hijo de un carnicero francés que venía con los entorchados de general la espada de François I, obtenida por nuestro emperador Carlos V, rey Carlos I. Bueno, lógicamente, con ese rey, ¿qué íbamos a hacer? Y sin embargo, por los pueblos siempre obnubilados por los objetivos últimos románticos, lo habían llamado, como ustedes saben, el deseado. Claro, todos tenemos malos deseos también. El rey Fernando quería casarse con una sobrina de Napoleón y las cortes le dicen: señor, usted tiene que pedir autorización. Y cuando la pide, se le deniega. Las cortes se trasladan ya en febrero del 12 y están funcionando en San Felipe Neri. Abolieron las pruebas de nobleza expresamente para ser oficial de las Fuerzas Armadas. Ya no se hacía más la famosa información, yo le llamaría con lenguaje moderno, información sumaria de hidalguía, porque resultaba que todos los que hablábamos castellano, todos en América o en el mundo y en la península, éramos españoles, no teníamos ligota de sangre judía ni musulmana. Yo siempre lo he dudado mucho, porque haciendo la búsqueda de personajes históricos con un historiador y muy buen industrial que se me murió, Eugenio Fontanera, llegábamos a los bautismos y resultaba, por ejemplo, es un secreto de argentino que había un momento en que los San Martín no se bautizaban. Y, hombre, Eugenio, no encuentro la partida de bautismo y este señor había nacido, y sí, claro, no se encuentra porque si te llamabas San Martín o Santa Coloma o Iglesias, ya se sabía que el origen, y sin embargo figura en la forma militar con su hidalguía probada, lógicamente. Bueno, así bien, había la caridad, dice San Pablo, cubre la multitud de los pequeños pecados. Rindieron cuentas de gastos e ingresos. Estos constituyentes de Cádiz eran unos escandalizadores. Fíjense, pedirle a los magistrados, funcionarios del Estado, ejecutivos, que rindieran cuenta del dinero que manejaban. Hubo impuestos sobre los bienes de la Iglesia. Claro, todo esto tiene su modalidad, porque cuando se traslada el concepto a Buenos Aires, no solamente hay impuestos sobre los bienes de la Iglesia, y mucho antes que vuestro Mendizábal, tenemos que se cierran los seminarios obligatoriamente por los próceres. Hubo impuestos sobre bienes de la Iglesia, carruajes particulares y confiscación de bienes de franceses y afrancesados. Esta es una práctica que la hemos usado siempre en la legislación política argentina,
y lo mismo en España, es lo peor que se puede hacer. Todo el siglo XIX es yo te quito porque opinas de otra manera en política, la confiscación de bienes, al punto tal que la Constitución argentina pone expresamente: queda por siempre suprimida la pena de confiscación de bienes. Se abolió la tortura. La tortura, que es todavía procesalmente aceptable en el Estado de Israel. La tortura que entre los anglosajones circula. La tortura que en algunos países hispanoamericanos se ha ejercido, pero con gran vergüenza y ocultándola expresamente. La Constitución o ley fundamental contiene el título de que se considera las Españas y la nación española, el territorio de las Españas, religión, gobierno, ciudadanía, la formación de las Cortes, el rey y sus facultades, tribunales y organización de la justicia, gobierno interior y provincias, el séptimo título, impuestos, octavo, fuerzas armadas de preparación académica, de estudio de la estrategia y las tácticas, instrucción pública. Hemos tenido hasta el siglo XX grandes masas de población analfabetas y todavía en América, en muchos países, no se ha superado el problema. El caso de los negros, no se los considera súbditos libres. No, estábamos chocando con el problema de que el negro en nuestros países era generalmente bien tratado en las familias y constituía una mano de obra terriblemente necesaria. Y en el caso de la Asamblea Argentina del año 13, para entrar en un ten con ten, en el caso de Cádiz se mantiene el estatus de negro esclavo. En el caso de Buenos Aires se dice, bueno, a partir del 1 de enero de 1813, los que nacieren serán libres, los que nacieren negros esclavos. Pero queda una gran masa de población adulta y esos permanecían en su calidad jurídica de cosas hasta 1853, en que se dice: en esta nación no hay esclavos. Pero todavía la Constitución de 1853 dice: los pocos que hoy existen quedan libres desde esta Constitución. Se prohibió, curiosamente, el ejercicio de otras religiones. Fíjense ustedes cómo influye en esto los factores de poder y los grupos de presión. Hay que ser conscientes que nuestra religión, la maravillosa religión que creemos y practicamos, sin embargo, ha tenido privilegios temporales que indudablemente había que suprimirlos. Y esto era lo que presionaba a que se prohibiera la libertad de conciencia. Las Cortes se reservaron el poder legislativo en Cádiz, quedando el Ejecutivo solo en el rey y, en el caso de la vacancia del trono, el Consejo de Regencia. En el juramento se incluye esta fórmula: reconocéis la soberanía de la nación representada por estas Cortes generales y extraordinarias. Juráis obedecer sus decretos, leyes y constitución según los santos fines para que se han reunido, y mandar observar
y ejecutar, conservar la independencia, libertad e integridad de la nación, la religión católica apostólica romana, el gobierno monárquico del reino, restablecer a Fernando VII. Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, seré irresponsable ante la nación. En Buenos Aires, por la misma época, se incluían estas normas fundamentales. Es necesario analizar los hechos, las normas y los valores que estas transformaciones significaron. Podemos apreciar que las Cortes de Cádiz fueron paradigmáticas para los reyes, para los reinos de América hispánica. Su modelo normativo, sus líderes o personalidades eminentes que militaban en las logias fueron los que trasladaron las ideas. Es decir, en Cádiz se organizó los caballeros racionales, la gran reunión americana, y estos, concretamente dos de familias acomodadas y principales, San Martín y Carlos María de Alvear, lógicamente la misma familia Alvear, que es de primera línea en Argentina, en Andalucía también muy conocida. Estos dos fueron los que, antes de trasladarse en 1812, apenas terminadas estas cortes, antes de trasladarse a América, pasaron por Londres, donde indudablemente los historiadores argentinos están todos contestes hoy, recibieron instrucciones muy precisas, y allí los caballeros racionales y las logias políticas, logias que respetaban la Iglesia, porque es curioso, porque la gente generalmente habla de la masonería y sin más, no, porque esta misma gente que cerraron los seminarios, sin embargo, hacían bendecir las banderas, hacían rezar el rosario a la tropa. Es decir, era una época realmente de transición muy difícil de precisar. Pero todos estos pasaron por Londres primero. Este fue el vehículo de transmisión de la Constituyente. Reflexionamos ahora sobre similitudes, herencias y diferencias entre los acuerdos y leyes de las Cortes. En el caso americano, en el caso de Buenos Aires, ya en 1813 se suprime definitivamente toda alusión a la monarquía y queda pendiente la forma de gobierno a asumir. No se habla de independencia claramente todavía, pero de hecho, al instituir nuevo escudo con una representación libertaria en los símbolos, se está preanunciando lo que luego se va a declarar. Todo esto es una encrucijada de tiempos en los que era necesario contar con timoneles muy hábiles, con un poco de mano izquierda por ambas partes, se podría haber suprimido toda situación de conflicto político, pero lo cierto es que no lo hubo, y alentado por quien ha sido nuestro acosador desde la Edad Media, el poder británico, que lógicamente interponía sus oficios para que no se lograra un acuerdo entre el trono de España y las autoridades que se habían constituido en toda América. Es un motivo de reflexión para darnos cuenta que en las situaciones de cambio hay que avisorar el cambio, ser
transador, saber negociar y saber qué es lo importante que se ha de conservar y lo que se ha de cambiar. No ser resistente al cambio porque sí. Bueno, esta es la transmisión de las ideas madres de la defensa de la persona humana que hacen las Cortes de Cádiz en este propósito de lograr que la convivencia en el bienestar general y en el bien común se hiciera fundamentalmente con respetar la persona en la decisión de conciencia. Lo que no sea así políticamente es violento y llega a ser tiránico. Nada más. Muchas gracias.